Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Como siempre, reflexionamos sobre la palabra de Dios y estamos con el libro de Josué. Estamos reflexionando el capítulo 5. Nosotros encontramos la circuncisión de los israelitas en Gilgal. Estamos de los versículos 7 al 8. Nos volvemos de nuevo a poner en esa sintonía. Anteriormente, en los cursos anteriores, ya hemos iniciado nuestras reflexiones sobre este capítulo tan interesante de lo que es la circuncisión y de lo que significa sobre todo este lugar, Gilgal, en cuanto al nombre y en cuanto también a lo que representa para el aspecto religioso de Israel. En aquel tiempo el Señor dijo a Josué: fabrícate unos cuchillos de piedra y vuelve a circuncidar a los israelitas. Josué hizo entonces unos cuchillos de piedra y circuncidó a los israelitas en la colina de los prepucios. Los circuncidó por el siguiente motivo: toda la población que había salido de Egipto, los varones aptos para la guerra, habían muerto en el desierto durante la travesía después de la salida de Egipto. Ahora bien, los que habían salido estaban circuncidados, pero los nacidos después de la salida de Egipto durante la travesía del desierto no lo estaban. Entonces, esto es lo importante que nosotros aquí estamos encontrando. Recuerdan que posteriormente, desde el versículo 10, viene la celebración de la Pascua, decíamos. Y esta Pascua, para poder celebrarlo, necesitábamos que todos sean circuncidados, porque solamente los que son circuncidados pueden participar de la Pascua. Entonces, hay aquí también una reflexión muy profunda. No es que el autor sagrado o la comunidad se está olvidando de este aspecto que es esencial, fundamental desde el aspecto religioso del judaísmo, la circuncisión.
Todos los circuncidados pueden participar de la Pascua. Y como cuando ellos llegan a la tierra prometida, lo primero que hacen es justamente celebrar la Pascua. Y entonces, ¿qué necesitamos? Y necesitamos justamente la circuncisión, porque si no, no podríamos celebrar la Pascua. ¿Se dan cuenta? Entonces, o calcula por ahí, ve. O ella por ahí, ve. Va, epalañico te dejan, va, ella para allí, ya pongan allí, o si no, no sería válido el acto que están realizando en ese momento. O sea, esa Pascua no tendría valor o no sería luego la misma Pascua, porque no estaríamos cumpliendo con qué cosa, y con la Torá, con la ley. En el versículo 10 justamente de este capítulo 5 dice: los israelitas acamparon en Gilgal, aquí también el nombre Gilgal. El 14 del mes por la tarde celebraron la Pascua en la llanura de Jericó. Al día siguiente de la Pascua comieron de los productos del país: pan sin levadura y granos tostados. Ese mismo día el maná dejó de caer al día siguiente. Cuando comieron los productos del país, ya no hubo más maná para los israelitas, y aquel año comieron los frutos de la tierra de Canaán. Esto entonces nos dice desde el versículo 10 hasta el versículo 12, cuando ellos entran a la tierra prometida. Lo primero que están haciendo es entonces la celebración de la Pascua. Y después entonces nos encaminamos, ¿verdad?, a este encuentro del pueblo con Dios. Y aquí, este Dios que está presente continuamente con el pueblo, ahora se manifiesta a través de ¿quién? Y se manifiesta a través de un jefe. Nosotros desde el versículo 13 leemos lo siguiente: mientras Josué estaba cerca de Jericó, alzó los ojos y vio un hombre que estaba de pie frente a él, con la espada desenvainada y en su mano. Josué avanzó hacia él y le preguntó: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, yo soy el jefe del ejército del Señor, y ahora he venido. Josué cayó con el rostro en tierra, se postró y exclamó: Señor, ¿qué tienes que decir a tu servidor? El jefe del ejército del Señor le respondió: quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás parado es santo. Y Josué así lo hizo. Entonces, es interesante también aquí la aparición, ¿verdad?, del jefe del ejército del Señor. Ciertamente que nosotros aquí estamos encontrando elementos muy interesantes, ¿verdad?, cuando hablamos del jefe del ejército del Señor. ¿Por qué? Porque está queriendo decir que es Dios el que se pone al frente de su pueblo, al frente de su ejército. Envía al jefe de su ejército. Esto también le está dando una fuerza muy grande a la personalidad, a la persona, al líder del pueblo de Israel, que en este caso es Josué. Quiere decir que Josué, viene el jefe nada más y nada menos que del ejército del Señor. Ustedes saben lo que significa eso, que Dios le envíe al mismo jefe, el ángel del Señor, que se va a poner delante del pueblo de Israel ahora al ingresar a la tierra prometida. Nosotros desde el capítulo 1 también ya habíamos leído y decíamos, o mejor dicho, Dios le decía, ¿verdad?, a Josué: mientras vivas nadie resistirá delante de ti. Nadie resistirá delante de ti. Yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te dejaré ni te abandonaré. Esto nos está indicando, ¿verdad?, la promesa del Señor al inicio, ya en el capítulo 1, y que ahora también nosotros estamos viendo, que es Dios que se vuelve a manifestar. El autor sagrado es Shakaseñan de Hina y Señan de Hina, Peñan de Yara Ibacue, hoy comandana. Justamente una de las características de los libros históricos nosotros encontramos aquí en las narraciones es que aquello que Dios ha dicho, aquello que Dios ha prometido, Peñan de Yara e Ibacue como oráculo o como promesa, hoy comandará, de una o de otra manera, pero se realiza. Y aquí también, si le está diciendo que yo estaré a tu lado, nadie resistirá ante ti. Hanga o Shakamañan de Hina, Naape Aguerucande, Naape o Uja Eoi, el jefe, ese ángel que está al frente del ejército de los cielos,
del ejército de Dios. Entonces, nosotros miramos aquí y vemos algunas palabritas muy interesantes que encontramos en este episodio, ¿verdad? Que ya es el último episodio del capítulo 5. Encontramos que es bastante misterioso de por sí. Nos preguntamos a ver qué quiere significar, ¿verdad? Pero más o menos podemos entender que es la presencia de Dios, lo que Dios ha prometido y lo que Dios está haciendo con su pueblo, Dios que está caminando entonces con su pueblo y que no lo abandona. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe, Antiguo Testamento. El Papa ha convocado en Roma a todas las familias del mundo. Quiere reunirse con ellas entre el 22 y el 26 de junio del año que viene, pero ya ha avisado que la pandemia obliga a que el próximo encuentro mundial de las familias sea diferente. L'incontro assumerà una forma multicentrica e diffusa. Negli stessi giorni, ogni diocesi potrà essere centro di un incontro locale per le proprie famiglie e le comunità. En la práctica significa que Roma acogerá un congreso mundial, una vigilia del Papa con las familias y una misa de clausura, pero que quienes no puedan viajar a Roma no tendrán que conformarse con seguirlo por televisión, pues podrán hacer algo parecido en su ciudad. Podrán incluso usar el logo del encuentro y seguir el mismo tema, el amor familiar, vocación y camino de santidad. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos.
share his bread. They say he's calling you, so don't hold to shame. They say he's calling you, and his kingdom has heard your name. The king is calling you. They say he's calling you. So come, so come. The king is calling you. They say he's calling you. So come, so come. His kingdom has heard your name. He has set the table and a place with your name. He has prepared his banquet. You're his honored guest. So come to his table. He's waiting for you. He's giving you favor. And today you're his honored guest. And today you're his honored guest. The king is calling you. They say he's calling you. So come, so come. The king is calling you. They say he's calling you. So come, so come. So stop laying in the dust. You will sit next to him. So stop eating from crumbs. You will eat next to the king. So stop laying in the dust. You will sit next to him. So stop eating from crumbs. You will eat next to the king. The king is calling you. The king is calling you. So come, so come. The king is calling you. They say he's calling you. So come, so come. His kingdom has heard your name. His kingdom has heard your name. His kingdom has heard your name. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este último episodio, pasaje que tenemos del capítulo 5 del libro de Josué. Decimos el jefe del ejército del Señor. Es bastante misterioso, pero vamos a seguir un poco mirando. Es la única vez que encontramos en toda la Biblia al jefe del ejército del Señor. La única vez, entonces. Y bueno, entonces tenemos que ver quién es este jefe del ejército del Señor y qué está haciendo aquí. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué será que el autor sagrado lo puso aquí? ¿Por qué será que el autor sagrado lo presenta aquí acompañando, incluso hablando con Josué? Entonces, nosotros miramos esta figura, este personaje
que está relacionado, según Alonso Schöckel, que es un gran estudioso español de la Biblia, del Antiguo Testamento, dice, relacionando a este personaje con el ángel del Señor, figura capital durante la salida de Egipto. Ahí nosotros ya habíamos visto, ¿verdad?, que había un personaje también que es la figura del ángel del Señor. Vamos a mirar un poco en el capítulo 12, 17 del libro del Éxodo. 12, 17, nosotros allí encontramos ya que se le presenta antes de atravesar el mar rojo. Ahí entonces encontramos, ustedes, dice, celebrarán la fiesta de los ácimos porque ese día hice salir de Egipto a los ejércitos de Israel. Observarán ese día a lo largo de las generaciones como una institución perpetua. Entonces estamos aquí en el capítulo del Éxodo, estamos en el 12:17 y luego en el 12:57. ¿Qué nos dice aquí entonces? 50, entonces, y 1. Aquel mismo día el Señor hizo salir de Egipto a los israelitas. Hizo salir de Egipto. ¿Se dan cuenta entonces? Es el Señor el que los hace salir, quien está al frente entonces de la huida de Egipto. Es el Señor mismo. Y aquí se nos está presentando al Señor a través de este ángel también. Luego, durante la marcha por el desierto, del que dice Dios, mi ángel irá delante de ustedes y los llevará a las tierras. ¿Se entiende? A las tierras que emanan leche y miel. Capítulo 23 del libro del Éxodo. Mi ángel irá delante de ti. Tras recordar estas citas, continúa Alonso Schöckel, después de identificarse, el ángel pronuncia un mensaje muy denso. He llegado. Muchos comentadores consideran que esa frase está incompleta. Pero estas dos sílabas hebreas lo dicen todo. Ya hemos oído que el ángel los sacó y la promesa que el ángel los metería entonces a la tierra prometida. Ahora se cumple la promesa y se cierra la empresa comenzada. Entonces ahora, por fin, cuando estamos ya del otro lado, en la tierra prometida, ya zapaban con el río Jordán, ayer. Y aquí entonces lo primero que estamos haciendo es justamente el presentarse el ángel y decir, bueno, Naabe, Shaime benendie, Sha Yuguri benendie, Sha Wataguri benendie, Naabe, Peimema, Ko Abela Bejuana Hinaguri, Hashe, Poatoy, Hashe, Poacompaña Imiguri, Aguataguri benendie. Si el general del ejército del Señor ha llegado, es que también ha llegado el ejército. Es que la salvación se cumple. No hace falta decir más. Entonces la salvación se cumple. Ha llegado entonces el ejército. Entonces quiere decir que Dios está aquí presente, está con su pueblo, lo cuida y lo lleva hacia esa tierra prometida. Por eso hablábamos de la promesa de Dios. Esa promesa que se va cumpliendo en la vida del ejército, en la vida del pueblo, en la vida de quien cuida a la nación. Aunque la idea es sugerente, existe una seria objeción contra ella. La colocación del pasaje, ¿cierto? Porque aquí entonces aparece de repente, pero en Dayquaponay parece que está un poco desubicado este texto en este lugar, ¿verdad? De repente aparece que se le aparece el ángel, ¿verdad? Pero de una manera así un poco desubicada, fuera de contexto. Hoy, ¿qué se muera? La teofanía debía haber tenido lugar inmediatamente después de la llegada a Gilgal. En el sitio actual da la impresión de que el ángel llega con varios días de retraso, cuando ya el pueblo ha tenido tiempo de ser circuncidado, curarse, celebrar la Pascua. ¿Se dan cuenta entonces? El autor sagrado entonces parece que ya lo ubica muy tardíamente. Tal vez el ángel del Señor tendría que haber aparecido enseguida al atravesar el río Jordán, ¿verdad? O sea, como diciendo que Dios siempre lo estuvo acompañando.
pero aquí más bien lo pone ya como un colofón después de haber sucedido todo. Es casi también podemos mirar en todo caso como un resumen, ¿verdad? O sea, todo lo que sucedió, todo lo que aconteció, va estaba nada más y nada menos que el jefe, el ángel del ejército del Señor. Hay otros autores, hay un segundo grupo que considera este pasaje cerrado en sí mismo, aunque probablemente está mutilado en su transmisión, es decir, de página. Posiblemente había otros elementos más, como narración, algo más que contaba esta narración. Muchos autores estudiosos piensan que el relato primitivo recordaba la fundación de un santuario, aunque no se ponen de acuerdo en localizarlo, como diciendo que en ese lugar, en este pasaje, se estaba hablando de la fundación de un santuario. ¿Cuál es ese lugar? Bueno, algunos piensan Gilgal, será Gilgal, otros piensan que habrá sido algún santuario en Jericó, otros piensan, ¿será que no fue el santuario de Silo, que después fue muy importante? Eso sí va a aparecer después posteriormente, ya que ese santuario era probablemente de origen cananeo. La tradición entonces fue mutilada, posiblemente. Bueno, esta es la versión de otros estudiosos como Belhausen, State, Alt, Galling. Bueno, estos son los que piensan, estos autores, que podría haber indicado más bien la fundación en el sentido de buscar un lugar sagrado y darle esa sacralidad necesaria donde el pueblo se reúne, ¿verdad? Donde el pueblo agradece a Dios el hecho de estar entrando, de estar y de poseer esta tierra que Dios les había prometido. En este sentido, de que parece que el texto es una tradición mutilada, el discurso del personaje divino, es decir, del ángel, que se ha aparecido o ha sido suprimido intencionalmente, contendría una serie de disposiciones sobre la forma de cuidar ese santuario. La objeción más seria a esta teoría es que se trata de una mera hipótesis. En cualquier caso, ese sentido primitivo, si lo tuvo, no desempeña ahora ningún papel. Y claro, porque entonces, si lo tuviese eso, ¿cuál sería la función, verdad? A pesar de que, como yo le estaba diciendo, tal vez sería como un corolario, ¿verdad? Sería como un colofón final, como una conclusión, como diciendo, y bueno, después de ingresar a la tierra prometida, ahora el ángel del Señor, el jefe del ejército que reúne, habla, y después continuaría, ¿verdad?, explicando, aquí entonces se establece este santuario, ¿verdad? Se refería. Pero también, esto es simplemente hipótesis, ¿verdad? Porque nosotros no lo tenemos aún. Volvemos enseguida con más en de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano,
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé Antiguo Testamento. Estamos reflexionando desde el libro de Josué. Nos encontramos en este momento mirando un poco y reflexionando esta parte final del capítulo 5, donde nos encontramos con la aparición del jefe del ejército del Señor, nos dice la Biblia. Y procuramos entender qué podría significar dentro de las hipótesis, porque ciertamente que aquí nos encontramos con hipótesis. Es bastante complicado este texto, buscar la razón de ser, por qué está este texto en este lugar. Es posible también que todo esto, ¿verdad?, al ser realmente bien difícil de ubicar esto, que tenga un significado que más bien responda, en este caso, ¿verdad?, está respondiendo a ese lugar que nosotros justamente le llamamos un lugar del recuerdo, ¿verdad?, de la memoria, el memorial. Y entonces es como decir, bueno, este fue el lugar donde verdaderamente se apareció, nada más y nada menos que el jefe, imagínense el ángel, el jefe del ejército del Señor, el jefe entonces de los cielos, del ejército de Dios. Entonces es muy importante, ¿verdad?, todo esto. Ahora, para nosotros es imposible probar, aunque resulte muy sugerente la sospecha, ¿verdad? Hay un autor que se llama Kill. Él entonces dice el relato, seguía hablando de cómo el jefe entregaba a Josué su espada. El tema de Dios entregando un arma al rey o al faraón, que es muy frecuente en la tradición oriental, en la tradición bíblica. Escuchen bien esto porque me parece que es interesante, ¿verdad? Entonces posiblemente este relato aquí, al final, porque Israel está entrando. Al frente del ejército está ¿quién? Está Josué. Pepe la página, porque ahí viene entonces el ángel, nada más y nada menos que el jefe del ejército de Dios, viene y le entrega entonces, según este autor, según este Kill se llama, ¿verdad? Él dice que es muy frecuente en las narraciones orientales que Dios mismo, ¿verdad?, le entrega la espada. Dios mismo entonces como que le está dando. Esto sería como el espaldarazo, ¿verdad? El espaldarazo, como decimos nosotros. Es decir, le ofrece, le da su espada, como diciendo, bueno, desde ahora, de Tajinala Tendota, de Josué la de continuata. Y en el fondo medio da esa impresión. Mientras Josué estaba cerca de Jericó, alzó los ojos y vio a un hombre que estaba de pie frente a él. Aparece de repente ya, con una espada, ahí está la espada desenvainada, en su mano.
Josué avanzó hacia él y le preguntó, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Aquí también vemos mucho coraje, ¿verdad?, de parte de Josué. Amigo o enemigo, se pone frente al tipo, frente a este ángel, que él no sabe todavía ni quién es. Le pregunta, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y entonces dice, él le respondió, no, yo soy el jefe del ejército del Señor y ahora he venido. Yo soy, dice, ¿verdad?, el jefe del ejército del Señor y ahora he venido. Josué cayó con el error. He venido nomás, dice, ¿verdad? Yo soy el jefe y he venido aquí. Entonces, según Kiel, aquí hacemos todo es suposición desde ahora, ¿verdad? Todo es hipótesis, simplemente para realizar una exégesis aquí. Él se postra y exclama, Señor, ¿qué tienes que decir a tu servidor? El jefe del ejército del Señor le respondió, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás parado es santo. Y Josué así lo hizo, ¿verdad? Quítate. O sea, ¿cuál será el objetivo? Aquí parece que se reduce bastante. O sea, parece un diálogo muy, muy entrecortado, como dicen los otros autores. Parece que fue mutilado, ¿verdad? Parece que esta narración fue más bien entrecortada y se dejó lo esencial, como diciendo, aquí se presentó Dios, aquí Dios como que le da este espaldarazo a Josué y le dice, bueno, Josué se encuentra nada más y nada menos que con el jefe del ejército del Señor. Como decir, y bueno, le está comentando, le está diciendo tal vez cómo tendrá que afrontar esta conquista de la tierra. No se olviden que nosotros estamos aquí en el capítulo 5 y estamos entrando, acabamos de pasar el 3 y el 4, es el pasaje del río Jordán. En el capítulo 5 tenemos todo el pasaje de este río, estamos entrando a la tierra prometida y ahora nos encontramos ante esta situación al final, ¿verdad? Con el ángel. Aquí entonces decíamos la circuncisión, lo primero, después la celebración de la Pascua y ahora el tercer elemento sería la aparición de este ángel. Se dan cuenta que entonces aquí hay también una manera de darle la fuerza y la validez, nada más y nada menos que también a la Torá, como el cumplimiento de todo lo que Dios siempre le ha pedido a su pueblo. La circuncisión, en primer lugar, ¿verdad?, que es elemento significativo para el pueblo de Israel. Entonces, pasando, porque dice que todos los que venían desde Egipto, entonces fueron muriendo de a poco. Nos encontramos aquí y ya no hay más circuncisión. ¿Y cómo es eso? Porque nosotros sabemos que en la Torá se nos pide, se nos exige, para pertenecer a este pueblo tiene que ser circuncidado. Apeando huerecoino, entonces diga tu mujer. Y aquí entonces ya hemos visto en el capítulo 5 que recién estuvimos reflexionando, desde el versículo 2 hasta el 8, nos habla de esta circuncisión. Dios que le pide que haga esa circuncisión, que realice, imagínense la cantidad a quienes Él tiene que circuncidar en ese mismo día. Bueno, esto ya fuimos reflexionando, ya fuimos viendo un poco, pero el aspecto teológico es lo que a nosotros nos interesa. El aspecto teológico, que quiere decir, este es el pueblo que pertenece a Dios, este es el pueblo que ahora está entrando a la tierra prometida. Este es un nuevo pacto, es un pacto renovado, porque es casi como decir el autor sagrado, fuimos infieles, fuimos detrás del becerro de oro, no tuvimos confianza en nuestros tendotá, ¿verdad?, en Moisés, en Aarón, nos peleamos, en fin, miles de dificultades, no confiamos en el Señor, pensamos que la tierra que Él nos estaba dando, que era tan difícil de conquistar, en fin, está la situación difícil. Pero ahora entonces, al entrar, al pasar, se dan cuenta que están estos primeros elementos. La circuncisión, que es necesaria para la celebración de la Pascua. Y ahora entonces, como colofón que te está diciendo, bueno, Ana Abeu, oñe presentayue frente a Josué, para darle esa espada y decirle, bueno, ahora te confío que estás entrando a la tierra prometida, de tendotaya de huerajana, con pueblo. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento.
¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Podemos recibir, según la teología, queridos amigos, y según la cita bíblica, como hemos dicho, que aparece en Isaías, 7 dones, los 7 dones del Espíritu Santo. El primer don es el don de ciencia. Queridos amigos, el don de ciencia significa entonces la iluminación, la gracia de Dios que nos ilumina para conocer, para discernir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. El don de consejo, que nos ayuda para decidirnos de acuerdo a aquello que nosotros hemos discernido en nuestro camino cristiano, en nuestra vida de todos los días, en lo cotidiano. El discernimiento es tan importante, pero la decisión luego tomada justamente lo hacemos a través de este don tan importante que es el don del consejo. Y en este sentido también nosotros decimos, hay que aconsejar, hay que ser capaces de dar buenos caminos, proponer el camino de Dios, proponer, hablar, dialogar, entender lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, saber aconsejar. El don de la fortaleza nos ayuda a nosotros, queridos amigos, a ser sobre todo perseverantes. Si anteriormente nosotros decíamos que teníamos que discernir, que teníamos que saber aconsejar a los demás, buscar un camino que tenemos que hacer y nos hemos decidido por ese camino, entonces ahora viene nuestra ayuda el don de la fortaleza, porque nos da perseverancia. ¿Cuántos de nosotros necesitamos esta gracia para perseverar en la vida cristiana? Tomar las decisiones ciertamente, pero una vez que tomamos esas decisiones, tenemos que hacer el camino en forma perseverante. El don de la inteligencia que nos ayuda, queridos amigos, a llegar a la contemplación máxima de Dios. El don de la inteligencia nos ayuda a acercarnos a Dios. Una vez que hemos decidido nuestro camino y una vez que estamos en ese camino perseverantes, decíamos, ahora con la inteligencia podemos siempre encaminarnos hacia la contemplación de Dios, que es el fin de nuestra vida. Es el camino de nuestra realización.
acercarnos a Dios y plenificarnos en el Señor. El don de la piedad. El corazón nuestro, queridos amigos, no puede ser ni frío ni indiferente. Es el calor que nace desde el corazón, de ese compromiso de búsqueda justamente que decíamos nosotros a través del don de la inteligencia que nos ayuda a acercarnos a Dios. Con el don de la piedad nosotros hacemos que el corazón pueda arder en ese deseo de encontrar a Dios, arder el corazón en ese deseo de hacer siempre el bien, de buscar aquello que pueda hacer crecer a las personas y sobre todo que nos lleve a nosotros como comunidad también a buscar siempre al Señor. El don de la sabiduría nos ayuda a nosotros a apreciar, queridos amigos, todo lo que Dios nos ha regalado y ha puesto en nuestras manos. La sabiduría nos ayuda a amar la creación, nos ayuda a amar los dones, las riquezas, todo lo que el Señor puso en nuestras manos. Recordemos que cuando Dios dice que va a descansar en el séptimo día, significa que deja todo en nuestras manos. Esto significa ese compromiso nuestro, pero para eso necesitamos con la sabiduría nuestra, con este regalo tan grande que Dios nos ha dado a través del don de la sabiduría, de amar, de comprometernos y hacer caminar la creación. Y el don del temor de Dios. Qué hermoso que es este último don, queridos amigos, porque todo lo que tenemos nosotros vemos y decimos hemos recibido del Señor. No podemos ser entonces orgullosos y decir que esto todo nos pertenece a nosotros y que nosotros todo lo hemos conquistado. El temor de Dios significa el gran respeto a la soberanía de Dios, a la grandeza de Dios. Cuando nosotros tememos a Dios, es decir, cuando lo respetamos, nosotros queremos hacer que prevalga su presencia en medio del mundo. La presencia de Dios, el respeto de Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Queridos amigos, entonces cada uno de estos dones son tan importantes para nosotros. Procuremos buscarlo, procuremos sobre todo vivirlo y procuremos también enseñarlo a todos en nuestra comunidad. Que la bendición del Señor siempre nos acompañe. Enséñame a amar como tú lo haces, Señor. Enséñame a perdonar como tú lo haces, Señor. Y que no tema de caerme si es muy alto, porque tú calmas todo en mí. Eres refugio y consuelo en mis mañanas. Quiero que siempre estés aquí. Tómame, sosténme en tus brazos y elévame despacio. Ven, lléname de ti. Sáname, renuévame por dentro, cambiando por completo la oscuridad que me aleja hoy de ti. Y que no tema de caerme si es muy alto, porque tú calmas todo en mí. Eres refugio
consuelo en mis mañanas. Quiero que siempre estés aquí. Tómame, sosténme en tus brazos y elévame despacio. Ven, lléname de ti. Sáname, renuévame por dentro, cambiando por completo la oscuridad que me aleja hoy de ti, que me aleja hoy de ti, que me aleja hoy de ti. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando desde el libro de Josué. Estamos en el capítulo 5 y veíamos sobre la aparición del jefe del ejército desde el versículo 13 en adelante hasta el final del capítulo 5. Vamos a mirar un poco un tercer elemento, la tradición judía, a ver qué nos dice, y muchos autores recientes también ven este pasaje en relación con lo que vendrá a continuación, el sitio y la caída de Jericó. El sitio y la caída de Jericó. Y claro, podría ser también, ¿verdad? Entonces es como que comenzaríamos nosotros aquí el capítulo siguiente, porque el capítulo 6 nos habla sobre la caída de Jericó. Y al presentarse el ángel del ejército del Señor, nos estaría diciendo Dios le envía a su ángel para que te acompañe, Josué. Yo soy el jefe del ejército del Señor. Bueno, pero ciertamente es la presencia de un Dios que nos acompaña. Entonces, unos piensan que se ha perdido parte de este discurso en el que el jefe del ejército animaba a Josué. ¿Se dan cuenta lo que estamos diciendo? Es decir, ¿para qué viene? Porque parece que es un poco mutilada esta narración. Parece que se ha mutilado un poco. Y le daba una serie de indicaciones sobre cómo debía llevar a cabo la campaña. ¿Entendieron? O sea, este ángel, si es el jefe del ejército del Señor, Josué, que está entrando a la tierra prometida, tiene que comenzar a luchar, y por eso entonces algunos autores lo quieren poner como una introducción de este capítulo 6, ¿verdad? Y al hablar como introducción del capítulo 6 nos está diciendo que esta campaña debe ser acompañada, pero con una gran sabiduría. ¿Y cuál es la sabiduría? Es la sabiduría que le va a dar Dios. ¿Y cuál es esta sabiduría que le da Dios? Y le va a dar a través del ángel. Otros creen también que ese discurso es el que tenemos en el capítulo 6 de 2 al 5, este discurso. Y por eso es que dicen que es lo que viene a continuación. ¿Qué dice? Entonces el Señor dijo a Josué, yo he puesto en tus manos a Jericó y a su rey. Por eso ustedes, todos los hombres de guerra, darán una sola vuelta alrededor de la ciudad, formando un círculo en torno a ella, a la Gilgal, ¿verdad? Formando un círculo. Así lo harán durante 6 días. Además, 7 sacerdotes irán delante del arca, llevando 7 trompetas de cuerno. El 7º día, en cambio, ustedes darán 7 vueltas alrededor de la ciudad y los sacerdotes harán sonar las trompetas. Y así sigue entonces nuestra narración. Pero entonces sería interesante, ¿verdad? Quítate las sandalias de tus pies porque el lugar donde estás parado es santo. Y Josué así lo hizo. Y después entonces continuar. Entonces el Señor dijo a Josué, ¿verdad? Entonces aquí el ángel sería el Señor mismo, ¿verdad? El jefe del ejército del Señor. Porque recuerden que en la Biblia el ángelos, el enviado, es justamente la misma presencia, es la misma figura de Dios. Es Dios el que está actuando en realidad a través
de su enviado. Y por eso también este versículo 2 del capítulo 6 puede ser, me parece muy interesante, ¿verdad? Lo que nos traen a colación estos estudiosos, estos biblistas. Entonces, estos que piensan que se ha perdido parte del discurso en el que el jefe del ejército animaba a Josué, ¿verdad? O este discurso en el que tenemos la continuación, el 2.5 del 6, con las indicaciones concretas ya sobre la conquista de Jericó. Viene el ángel, el jefe, y le dice, bueno, ve a la bella boda, ve a la bella boda. Esta antigua solución que se encuentra en algunos autores, como por ejemplo Maldonado, Cayetano, etc., ya aparece más tarde en otros autores. Pero es interesante, ¿verdad?, cómo se piensa y cómo se dice. Tal vez es la continuación directamente de este ángel que le está dando las instrucciones, qué es lo que tiene que hacer y cómo se tendría que hacer. Pero hay algunas objeciones también que ciertamente se van poniendo, porque estos son estudios, son conjeturaciones, porque es bastante difícil y bastante complicado, porque no se ve muy clara esa narración. Parece verdaderamente una narración bastante mutilada. Las objeciones que se suelen hacer a esta teoría, en primer lugar, el 6.1 rompe esa pretendida unidad, o sea, no habría unidad. Jericó estaba herméticamente cerrada por temor a los israelitas, nadie salía ni entraba. Entonces, con ese 1, prácticamente te mata el discurso que nosotros estábamos haciendo en el versículo anterior, que sería el versículo 15 del capítulo 5. Entonces, cuando te presenta, de repente es como paréntesis, como una glosa introducida ahí, como una introducción. Porque si nosotros vamos a mirar después del capítulo 5, 15, ¿verdad?, nosotros hasta casi nos inclinaríamos a decir que la continuación es el capítulo 6, versículo 2. Pero ¿y qué hacemos con este versículo 1? Porque corta, abruptamente corta. Entonces rompe esta unidad. Responden estos autores que basta considerarlo un paréntesis, ¿verdad? Como paréntesis. Se arregla así, se soluciona así. Ese versículo 1 es como paréntesis para darnos a entender, ¿verdad?, sobre qué cosa ahora el ángel, este jefe del ejército del Señor, hablaría con Josué. Una segunda objeción es el protagonista del capítulo 5, 13, 15, que dice que es el jefe del ejército del Señor. Y sin embargo, en el capítulo 6 es el Señor el que habla. Ahí también es otra objeción. No es simplemente el jefe del ejército del Señor, sino que aquí es Dios mismo el que habla en el capítulo 6, versículo 2. Entonces, eso también nos hace entender cuál es la respuesta. Lo mismo ocurre con las apariciones del ángel del Señor, a las que sigue en muchos casos una intervención del mismo Dios, Moisés. También es interesante, ¿verdad? En el Éxodo también encontramos esta misma manera de expresarse con esa objeción. Y bueno, así entonces encontramos algunas otras expresiones con Balaam también, primero como esa orden, pero después es Dios el que actúa, o con Gedeón, primero le propone, pero después es Dios el que actúa. Y una tercera objeción, encontramos la fórmula. El Señor habló a Josué. Indica un comienzo totalmente nuevo también. Bueno, entonces estas son las objeciones, son cosas muy interesantes que nosotros leyendo una y otra vez, entonces después vamos a ir a lo esencial y lo fundamental. ¿Cuál es el mensaje y qué es lo que Dios está queriendo transmitirnos a través de todo lo que encontramos en la Biblia? Y me despido por el día de hoy, que el Señor les bendiga a todos, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.